Bueno, antes de que empiece Rodrigo, el doctor Rodrigo Patiño, a darnos su conferencia, para mí es un honor que Rodrigo haya aceptado nuestra invitación. Él es uno de los especialistas que se han dedicado a esto de la investigación que tiene que ver con el cambio climático, la contaminación ambiental, con la sobreexplotación, las pandemias, etcétera, etcétera. Entonces, pues para no retrasar más la presentación de Rodrigo, le cedo la palabra. Adelante, Rodrigo, cuando gustes. Sí, muchas gracias a Gumersindo, al maestro Gumersindo Vera, y muchas gracias al comité organizador por la invitación a participar en esta semana. Me siento muy honrado y con mucho gusto quiero presentarles justamente esta conferencia porque como justo se dijo durante la inauguración, pues estamos frente a una crisis que tenemos que resolver, que es urgente y que pues sobre todo ustedes como jóvenes, pues vamos a ver, pues van a tener que encontrar una solución junto con los que ya tenemos un poco más de experiencia, pero es sobre todo con el trabajo de las futuras generaciones que podremos resolver esta emergencia climática y planetaria en general. ¿Ya se ve la presentación? Sí, Perfecto. Bueno, eh, eh, les comparto, bueno, que yo soy de formación químico, con especialidad en físico-química, pero a lo largo de los últimos años me ha tocado enfocarme al tema de transición energética y por lo mismo, pues a estar en sintonía justamente con esta crisis planetaria y no solo eso, sino también en constatar la necesidad de que no solamente a través de los diferentes esfuerzos de la ciencia y la tecnología podamos resolverla, sino con una nueva perspectiva en la cual podamos combinar los diferentes conocimientos de los especialistas, pero también con los saberes que tienen las poblaciones originarias y las comunidades locales en un diálogo en el cual también tenemos que involucrar a los tomadores de decisiones, es decir, a nuestros gobiernos, para que entre todos podamos resolver esta crisis. De tal forma que no solo el trabajo multidisciplinario, sino también el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario son muy importantes en esta solución. Ahora déjenme ver cómo paso a la siguiente. Lo que vamos a ver en esta presentación es sobre por qué hablamos de una crisis planetaria, cómo hemos llegado a esta situación. ¿Es realmente la sociedad humana nociva para el planeta? Y finalmente, pues para no quedarnos con la preocupación, ¿cómo atender esta crisis? Porque en realidad tenemos ya mucha información, muchas herramientas y pues es una invitación a la acción de todos y cada uno de nosotros. Como indicaba en el título de la conferencia, esta crisis planetaria pues tiene que ver con una sobreexplotación de recursos naturales, con la contaminación del medio ambiente, con la presencia cada vez más importante de pandemias y enfermedades emergentes, así como lo que ahora acaba de salir hace muy poquito el reporte sobre cambio climático. Así que, pues todas estas
temas son importantes para realmente comprender la crisis planetaria y las consecuencias que éstas generan en la pérdida de la biodiversidad y la disminución de recursos disponibles en el planeta, pero también en un sistema de injusticia socioambiental y de generación de conflictos, tanto a nivel local como a nivel global. Todo esto lo vamos a ir viendo con más atención. Sí van pasando las diapositivas, ¿verdad? No nos quedamos en la primera. Sí, usted dígame cuál paso a la siguiente y sin problema, profesor. Doctor. Ay, perdón. Bueno, pues sí, yo los estoy pasando aquí, pero pensé que todos las veían. Por favor, en la 4. ¿De acuerdo? ¿Ya se ven? Listo. Gracias. Sí, ya. Bueno, pues estamos en un momento en que la sobreexplotación de recursos naturales está sobrepasando la capacidad de generación de estos recursos por parte del planeta. Pues sabemos que hay explotación minera, de recursos fósiles, pues de actividades productivas como la pesca, la agricultura, la deforestación, y pues aunque parezca extraño también, ahora la transición energética pues requiere grandes cantidades de tierra y de recursos que no pueden ser atendidos por las capacidades del planeta. La siguiente, por favor. Aquí lo que podemos ver es cómo se reporta por una asociación que se llama Global Footprint Network, la red de huella, de huella global, cómo la huella ecológica de los seres humanos por persona está desde 1970 sobrepasando la capacidad biológica del planeta. Lo que vemos en los primeros años, en la gráfica de 1961 a 1970, es un área verde, que es justamente lo que el planeta se reservaba ecológicamente a partir de la explotación de los seres humanos. En 1970 empieza a revertirse este proceso y consumimos más hectáreas globales por persona de las que el planeta puede regenerar. Y esto pues ha ido en aumento en los últimos años y cada vez de manera más preocupante. La siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver de otra manera. Si nosotros ponemos la capacidad del planeta para regenerar los recursos en el número 1, que es una línea horizontal, entonces podemos ver que mientras que en los años 60 necesitábamos menos recursos de los que el planeta era capaz de generar, a partir de los años 70 empezamos a utilizar más recursos de los que el planeta puede generar en un año. Entonces, a esta altura necesitamos al año más de un planeta para continuar con nuestras actividades. Es decir, estamos comprometiendo los recursos de las futuras generaciones. En la siguiente, por favor. Aquí lo podemos ver de otra forma. Mientras que en 1970 requeríamos todo el año para regenerar lo que usábamos en ese año, lo que se llama una tierra. En el 2021, vean, tenemos ahora una necesidad de 1.7 tierras para satisfacer las necesidades de recursos que hacemos actualmente. Y eso lo podemos ver, no sé, seguramente lo han escuchado en los últimos años, se anuncia la fecha del año en que el planeta
el planeta está usando más recursos de los que puede regenerar. Vean en los últimos datos, cada vez hay un avance en esta fecha. De diciembre va retrocediendo a noviembre, octubre, septiembre, agosto, que fue en los últimos años, julio. Vean que en el 2020, con la pandemia, pues el cambio de actividades hizo que hubiera un pico emergente, pero ya en 2021, con la reactivación económica, hubo nuevamente el regreso a trazar esta fecha a finales de julio. Es decir, que a finales de julio este año nos acabamos los recursos que puede generar el planeta en un año. En la siguiente diapositiva, por favor, lo podemos ver de otra forma, porque estos recursos no se utilizan de manera equitativa en todo el mundo. Hay diferentes países que ocupan los recursos de una manera más rápida que otros. Por ejemplo, en los primeros lugares están los países de Qatar y Luxemburgo, que si utilizáramos todos los recursos como se ocupan en estos países, nuestros recursos planetarios del año se acabarían en febrero. Después, en marzo estarían países como los Emiratos Árabes Unidos, Canadá, Kuwait, Estados Unidos, Australia, Dinamarca, Bélgica, y así nos podemos ir a lo largo del año. Podemos ver que México está en agosto, es decir, nos acabamos los recursos más o menos al igual que todo el planeta, estamos en la media, y allí después de agosto otros países que ocupan menos recursos que la media. Y al final, por ejemplo, podemos ver que Nicaragua, Ecuador o Indonesia acaban con sus recursos en diciembre. Es decir, usan menos recursos que la mayoría de los países. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos ver que no solamente es el exceso de recursos naturales que estamos usando, sino que además los pocos recursos que van quedando los estamos contaminando. Estamos contaminando suelos, agua, atmósfera, estamos con nuestras actividades productivas, pues acabando con recursos naturales importantes por la extracción del petróleo, por la agricultura masiva, por la generación excesiva de plásticos. Todo esto en conjunto pues disminuye la capacidad de regeneración del planeta. Es decir, no solamente estamos consumiendo más recursos naturales, sino que estamos disminuyendo la capacidad del planeta para regenerarlos. En la siguiente, por favor, podemos ver justamente que esta contaminación es debida justamente a una mayor generación de desechos, cada vez con tiempos de vida más largos. Es decir, cada vez producimos más desechos y estos desechos tardan más tiempo en poderse pues reintegrar a la naturaleza, ¿no? El plástico y el petróleo son ejemplos paradigmáticos. Ya dijimos que también tenemos contaminación de los efluentes, del mar, del aire. En las ciudades es muy claro, pero también estamos contaminando la atmósfera con la presencia de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Estamos generando, por ejemplo, también productos que dañan la capa de ozono, y estamos generando también productos que terminan contaminando los suelos y que no los hace ya más productivos como eran originalmente.
Pues entre los principales sectores contaminantes tenemos la energía, la industria, la minería, el transporte y la producción de alimentos. Y entre los principales contaminantes, pues ya lo dijimos, están los combustibles fósiles, los minerales, los plásticos, los productos químicos y los gases derivados. Por supuesto, hay diferentes factores que influyen. Uno de ellos es la urbanización. Cada vez estamos en un mundo con población que vive más en las zonas urbanas que en las zonas rurales. Hay un consumismo como parte de la cultura que se promueve a nivel global. También hay una cultura del desperdicio, es decir, ocupamos menos de lo que consumimos y por lo tanto generamos desperdicios, o sea, es decir, no usamos de manera eficiente los productos, ¿no? Y pues también este concepto de modernidad, de que todo debe ser más moderno, ahí incluyo las tecnologías, pues, que pues tenemos que ir a la vanguardia, que tenemos que generar nuevos sistemas, que tenemos que estar en un mundo cada vez más moderno. Eso también genera contaminación al final. En la siguiente, por favor. También estamos en un momento, pues, crucial, como ya se dijo durante la inauguración. Estamos atravesando por una pandemia que no nos había tocado vivir por muchas décadas, pero las pandemias son procesos que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Sabemos que una de las pandemias más recientes y más importantes se dio justo al final de la Primera Guerra Mundial, la gripa española, pero de ahí cada cierto tiempo regresa una pandemia con una periodicidad cada vez más frecuente. En la siguiente, por favor. Podemos ver justamente que en las últimas décadas, los últimos 30 años, ha habido enfermedades globales cada vez más frecuentes. Ya no es cada 30, 40 años, sino pues ahora es cada década y pues sabemos que en los años 80 apareció el VIH que origina la enfermedad del SIDA. En 2009 seguramente a ustedes sí les tocó vivir la influenza H1N1, que es la gripe porcina. Y ahora en 2020 la pandemia, bueno, el año pasado, la pandemia del SARS-CoV-2 que origina la COVID-19. Al mismo tiempo hay otras enfermedades emergentes que si bien no se convierten en pandemia, sí representan daños a nivel local o regional, como el SARS, el ébola, el Zika y así numerosas enfermedades que no existían antes y que junto con las enfermedades pandémicas como el SIDA, la gripe porcina o el COVID, pues no solo afectan la salud humana, sino que también representan grandes pérdidas económicas a nivel mundial. Y normalmente todas estas enfermedades justamente son lo que se llama de origen zoonótico, es decir, que vienen de animales que contagian a humanos. Y estos contagios pues son derivados de la presión que ejercemos nosotros de nuestras actividades humanas sobre los ecosistemas. Es decir, cada vez requerimos la invasión de otros ecosistemas donde están estos animales y al estar en una interacción más cercana con estos animales, pues se generan estas enfermedades que como nunca antes en la historia cada vez son más frecuentes. En la siguiente, por favor.
Y pues el cambio climático pues es, digamos, un fenómeno que está sucediendo actualmente este año, el año pasado. Hemos visto muchos efectos de este cambio climático que, sin embargo, viene dándose desde hace ya varias décadas. Se ha anunciado desde hace ya un tiempo y no hemos sido capaces de frenar el origen de este cambio climático. Vemos que, por ejemplo, se están descongelando los polos, se están teniendo cada vez incendios forestales más frecuentes y más grandes. Hay huracanes que en lugares donde ya antes no había. Hay huracanes que son más fuertes de los que se tenía registro antes. Y también, otras consecuencias, pues son, por ejemplo, las sequías, las inundaciones, o sea, son eventos extremos que no necesariamente tienen que ver con un calentamiento del planeta, que es lo que está sucediendo a nivel global, pero sí con cambios climáticos extremos que no se habían visto, si bien siempre ha habido sequías o inundaciones, no se habían visto con tanta frecuencia y con tal magnitud como las estamos viendo ahora, ¿no? Y también, pues, por ejemplo, el calentamiento del océano y su acidificación en las últimas décadas, pues también ha generado efectos en los océanos, de tal manera que, pues digamos, la forma más inmediata de verlo es en un ecosistema muy sensible que es el de los arrecifes, ¿no? En México tenemos arrecifes, por ejemplo, en la región del Caribe, que están siendo gravemente dañados por la acidificación y el aumento de la temperatura de los océanos. En la siguiente, por favor. Aquí vemos el gráfico que muestra el panel intergubernamental de cambio climático, un equipo de expertos que estudian cómo ha ido evolucionando este cambio climático en los últimos años. Hace unas semanas salió el 6º reporte que pues muestra esta gráfica en la cual podemos ver cómo ha habido un calentamiento global de las temperaturas con respecto al siglo XIX, entre 1850 y 1900. Ha habido un aumento cada vez más amplio de la temperatura a nivel global. Eso se hace con mediciones en diferentes puntos del planeta y en general todos apuntan justamente a este aumento de temperaturas, ¿no? Actualmente estamos rebasando ya 1 grado centígrado, que ya representa daños, como lo hemos mencionado, a los ecosistemas de diferentes formas y también a la sociedad y a la economía. Por ejemplo, podemos ver también en este gráfico pues diferentes curvas después de 2020 en las que este aumento va progresando, pero depende de lo que hagamos ahora, el aumento va a ser más moderado o más grande, o va a seguir de la misma forma en como lo estamos haciendo ahora. Es decir, que las actividades que hagamos ahora van a repercutir en el futuro, en las próximas décadas, y en función de cómo resolvamos esta crisis, pues vamos a llegar a temperaturas que van incluso arriba de un aumento global de 2 grados centígrados, o podemos apuntar hacia un aumento de 1.5 grados centígrados o mantenernos ya por el 1 grado centígrado, que eso pues ahora
cada vez se ve más complicado. En la siguiente lámina podemos ver de este mismo sexto reporte del panel intergubernamental cómo hay impactos y riesgos asociados que deben preocuparnos. En particular nos refieren a 5. Uno es la afectación de sistemas ecológicos únicos que están siendo amenazados, como por ejemplo es el caso, ya dijimos, de los corales o de los manglares, podría ser también. En el número 2 tenemos eventos climáticos extremos, que ya vimos también, están pues siendo cada vez más frecuentes, ¿no? Vean los colores. En el 1, por ejemplo, vemos a efectos más dramáticos. En la línea gris que vemos aquí tenemos lo que tenemos actualmente en el 2006 y el 2015, que es un efecto moderado en amarillo, pero si sigue aumentando la temperatura global, pues vamos a ir hacia colores más rojos o púrpuras, ¿no? Y en los riesgos 1 a los ecosistemas únicos, pues va a ser uno de los efectos más importantes. En el caso de los eventos extremos climáticos, como los huracanes, las inundaciones, los incendios forestales, pues estamos también con un riesgo alto. Tenemos la distribución de impactos, que normalmente tiene que ver con quién genera las emisiones de gases de efecto invernadero y quién recibe estos impactos, de tal manera que cada vez pues va a ser más global este impacto. Ya lo estamos viendo en Estados Unidos o Europa, donde normalmente no se tenían tormentas o huracanes. Cada vez llegan estos más al norte. En el número 4, los riesgos a impactos globales agregados, es decir, que cada vez va a ser menos puntual el efecto de estos cambios en los climas, sino que se va a generalizar poco a poco, ¿no? Y finalmente, eventos singulares de gran escala, pues es uno de los efectos que puede hacer, es decir, puede ser huracanes más fuertes, incendios forestales más grandes, etcétera, ¿no? Entonces vean que los riesgos van del 1 al 5, pero todos, por supuesto, son preocupantes. En la siguiente, por favor, también podemos ver estos impactos en específicamente sistemas naturales selectos, sistemas manejados por seres humanos o sistemas humanos. Por ejemplo, otra vez en el punto de más efecto, podemos ver el efecto sobre los corales, que ya está siendo visualizado en la actualidad y que será muy grave en el futuro próximo. El efecto después en los manglares es un efecto medio. Después está el efecto en la pesca de pequeña escala, que está empezando a ser muy importante. El deshielo de la región ártica también ya está empezando a ser muy importante. Los ecosistemas terrestres están siendo moderadamente a altamente impactados. El aumento de niveles en el mar, en los sistemas costeros, pues también ya está siendo empezando a ser importante. Las inundaciones fluviales, otra vez, un poco mayores cada vez. Vean que también eso impacta en actividades
que normalmente no consideramos que son ambientales. Por ejemplo, el cultivo agrícola está siendo también amenazado o afectado en los próximos años por el cambio climático, y eso pues representa justamente un problema de seguridad alimentaria para la sociedad humana. Está también una afectación, por ejemplo, en las actividades turísticas, ¿no? Lugares que normalmente se consideran atractivos en el futuro, con el cambio climático pueden dejarlo de ser. Y también hay muertes y enfermedades causadas por este calentamiento global que generan cambios en el sistema de salud a nivel global. La siguiente, por favor. Y bueno, pues todo esto justo nos lleva a una crisis planetaria. Como decía, pues tenemos que atender porque tiene efectos muy importantes. En la siguiente, por favor, sobre la biodiversidad. La biodiversidad se refiere justamente a la diversidad biológica que podemos encontrar en un ecosistema. Esta diversidad es importante en el sentido de que podemos tener toda una red trófica, la siguiente por favor, donde pues hay una interdependencia entre todos los seres vivos, es decir, los sistemas vegetales, los insectos, los herbívoros, los carnívoros, todos están interconectados a través de estas redes tróficas. ¿Qué pasaría si yo induzco la extinción de algunos de estos organismos? Pues las redes tróficas se afectan y por lo tanto afectaríamos al sistema ecológico, ¿no? Estamos hablando justamente en la actualidad de lo que se llama una sexta extinción masiva de organismos en el planeta, y esto afectaría de manera muy importante a nivel ecológico en diferentes zonas del mundo. En la siguiente, por favor. Y pues lo que a veces no pensamos es que nosotros como seres humanos también somos parte de estos sistemas ecológicos, ahora se llaman sistemas socioecológicos, porque realmente, o sea, si no cuidamos el medio ambiente en el que estamos viviendo, pues al final nos va a dar una afectación, ya lo vimos, un impacto, un riesgo que corremos nosotros como seres humanos por nuestra interdependencia con el medio ambiente. Es decir, estamos afectando de cierta manera nuestra casa, y pues si nuestra casa es el planeta, lo estamos arruinando, pues por eso hay gente que está buscando otros planetas, pero eso no indica que tampoco vamos a encontrarlo y que tampoco lo vamos a destruir después en el futuro, ¿no? Es decir, pues el futuro de la humanidad está también en riesgo. En la siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque todo esto genera conflictos sociales, es decir, si hay una disminución de los recursos disponibles en el planeta, pues obviamente hay efectos inmediatos en la sociedad. Pues hay migraciones, guerras, levantamientos sociales, hambre, etcétera, ¿no? Todo esto pues intensifica cuando un recurso o varios recursos empiezan a hacer falta en una región, pero ahora estamos hablando de que estos recursos están faltando cada vez más a nivel global. Entonces cada vez los conflictos sociales se van a hacer más globales. En la siguiente, por favor, pues también vemos que hay una falta de justicia a nivel socioambiental, es decir, que a veces no son necesariamente quienes contaminan o quienes explotan los recursos, quienes reciben los principales impactos del sistema ambiental,
Y también pues estamos hablando ya de nuevos sistemas que podrían presentarse de manera alternativa a los sistemas socioambientales que tenemos ahora, que conocemos, y cada vez hay una mayor preocupación y una mayor acción de diferentes sectores de la sociedad que están buscando frenar, digamos, esta crisis desde sus diferentes trincheras. La siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Pues es verdaderamente una historia muy larga, no la voy a contar toda, pero tiene mucho que ver con los modos productivos y yo me voy a enfocar en la parte energética, que es la que trabajo más profundamente. Si ponemos en la siguiente, por favor. Aquí podemos ver el papel la ubicación de la sociedad humana en el universo, en un gráfico que en el eje de las Y nos muestra un flujo de energía por masa, por unidad de masa, y en el eje de las X el tiempo, ¿no? El 0 es el presente y hacia atrás es la historia del universo. Entonces podemos ver que al final de la gráfica, cerca del 0, está la sociedad humana. Es decir, dentro de la historia del universo y del planeta, la humanidad tiene un espacio muy pequeño, pero que por naturaleza ocupa más energía que ningún otro sistema, más que los animales o las plantas y más que los sistemas estelares. Es decir, por naturaleza, los seres humanos consumimos grandes cantidades de energía. En la siguiente, por favor. Si hacemos un acercamiento a estos últimos 300.000 años en los que existe la humanidad dentro de la historia universal y del planeta, pues podemos ver que este flujo de densidad no ha sido igual a lo largo de la historia humana. Casi se ha ido en aumento constante en los últimos 300.000 años, desde las sociedades cazadoras, recolectoras, hasta el descubrimiento de la agricultura. Y hay un punto que es muy reciente, hace 200 años, en que empieza la revolución industrial. La revolución industrial genera un cambio en los modos de producción muy fuerte que comienza a hacer una demanda energética mucho mayor que como se había venido dado antes. Y pues en los últimos 100 años el desarrollo de las tecnologías también ha contribuido a este aumento en el flujo energético que requiere la sociedad. En la siguiente, por favor. Y en la sociedad contemporánea tenemos una complejidad enorme de todos estos modos de producción, es decir, aún existe casi recolección, pero en diferentes niveles. No es lo mismo una tribu o un grupo indígena que recoger hongos o bayas en el bosque, ¿no? de una familia europea. No es lo mismo la agricultura tradicional que la agricultura industrializada. Hay diferentes niveles de industrialización y diferentes niveles de tecnología que todos al mismo tiempo existen actualmente y que generan pues toda un impacto en diferentes formas y diferentes magnitudes. En la siguiente podemos ver también que la urbanización, en la inauguración mencionaron justamente este libro. Si no lo han leído, se los recomiendo mucho. Harari es un historiador que hace un recuento de la historia de la humanidad y justamente nos lleva de la mano a comprender cómo hemos evolucionado como sociedad
Y bueno, la urbanización, como decía, es uno de los, pues, de los grandes cambios que hubo en la humanidad gracias al descubrimiento de la agricultura. Pudo la sociedad humana hacer asentamientos, pero estas ciudades cada vez se volvieron más voraces y requerían de recursos naturales que iban más allá de su territorio. Por eso la expansión de reinos, de imperios y que persisten hasta la actualidad. En cuestión de urbanización, podemos ver en la gráfica de arriba cómo ha ido aumentando la población urbana, el porcentaje de población urbana a lo largo de los últimos años. Vemos que en 2007, por primera vez en la historia de la humanidad, hay más población en la parte urbana que en la parte rural, ¿no? Y eso es importante porque en la gráfica de abajo lo que podemos ver es que cómo la población urbana depende o requiere de mayores cantidades de energía, ¿no? Lo que vemos en energía de las YES es el suministro de energía primaria total en el mundo y cómo está pues correlacionado directamente con el aumento del porcentaje de población urbana. En la siguiente, por favor, podemos ver cómo pues diferentes regiones del mundo tienen diferentes grados de urbanización, es decir, hay diferencias muy grandes entre unas regiones y otras, así como también en el suministro de energía primaria. En medio se ve, por ejemplo, la media mundial y pues hay regiones como Europa o Norteamérica que tienen consumos mayores comparadas, por ejemplo, con regiones como la India, África o Latinoamérica. En la siguiente gráfica podemos ver este consumo por persona, es decir, si nosotros dividimos el consumo de un país entre el número de pobladores, pues lo que podemos ver es que también hay ciertas diferencias muy importantes de consumo, ¿no? Vemos, como habíamos visto antes, que los Emiratos Árabes Unidos, los países de Norteamérica, los países europeos, algunos como Japón o Australia, pues tienen consumos de energía muy mayores por persona que países como por ejemplo los de Latinoamérica que están en las mismas condiciones de porcentaje de población urbana. En la siguiente, por favor, también tenemos pues que nos preocupa este consumo cada vez más grande de energía porque finalmente este consumo depende de combustibles fósiles y los combustibles fósiles, vean que cada vez hay una mayor demanda, a pesar de que sabemos que causan gases de efecto de invernadero que provocan el cambio climático. El aumento ha ido perdurando en los últimos años. Y no solo eso, sino que también el carbón mineral, que es un producto que casi ya no se usaba por sus grados de contaminación mayores, pues ha ido también en aumento. En la siguiente, por favor. Y bueno, pues podemos decir entonces, pues sí somos los humanos quienes estamos realmente generando todo esto. Yo diría que sí, pero no. Es decir, tenemos también un sistema económico muy perverso que nos induce a esta presión que estamos haciendo sobre el planeta. Es decir, pues todos sabemos que la riqueza en el mundo está concentrada en algunas pocas personas y que en realidad hay mucha gente que tiene carencias en el mundo, que no todos consumimos de la misma manera y no todos impactamos de la misma manera, pero también no todos estamos siendo afectados de la misma manera por esta crisis climática, ¿no? Entonces, esto en la siguiente, por favor,
Les muestro rápido nada más cómo ha sido, por ejemplo, el paradigma del uso de los combustibles fósiles. Es un sistema centralizado que por la misma naturaleza de los combustibles fósiles que se encuentran en regiones específicas se tiene que centralizar para hacer su extracción, procesamiento y distribución. El capital puede ser privado o de gobierno y el ciudadano compra el producto o servicio. Así ha funcionado generalmente el uso de combustibles fósiles en los últimos 100 años. En la siguiente, por favor, vemos el paradigma de la electricidad, que surgió a finales del siglo XIX y pues tiene exactamente la misma forma. Es centralizado, puede ser capital privado de gobierno y el ciudadano compra el producto o servicio. Así es como está funcionando actualmente. En la siguiente, por favor, vemos el paradigma de la transición energética que estamos proponiendo. Pues grandes sistemas de generación eléctrica, que pueden ser eólicos, fotovoltaicos, hidroeléctricos, de biocombustibles, que están siguiendo el mismo modelo. Un sistema centralizado que puede tener capital privado o de gobierno y el ciudadano se reduce siempre a consumidor. Sin embargo, en este caso, los sistemas, las tecnologías que permiten la transición energética permiten también la descentralización del sistema. Por ejemplo, los recursos naturales energéticos como el sol o el viento, pues están en diferentes partes, ya no están centralizados y entonces eso permite que haya una distribución de los recursos a la población y que la población misma haga uso de estos recursos de manera directa y no a través de intermediarios. La siguiente, por favor. Pues entonces, ¿cómo visualizamos una transición, no solo energética, sino una transición socioecológica de nuestro sistema planetario? Tenemos un uso excesivo de combustibles fósiles y demás recursos naturales, una centralización de estos recursos, de su manejo y su comercialización, y tenemos un derroche de recursos, pues producto de un consumismo agravado por el sistema económico que tenemos. ¿Cómo queremos transitar hacia un futuro en el que el consumo sea más austero, es decir, sin derroches, con una mayor eficiencia, sí buscando fuentes alternativas de energía seguramente, pero descentralizadas, al igual que el uso de los recursos naturales y en un marco de sostenibilidad, es decir, donde no solamente se priorice la parte económica, sino la parte socioambiental juegue un papel igual de importante que la parte económica. En la siguiente, por favor. Y esa transición, pues tendríamos que buscar que sea no solo sostenible, sino también justa, ¿no? El desarrollo regional debería ser la parte prioritaria, es decir, cada región tiene una lista de necesidades y una lista de recursos que pueden ser considerados justamente para un desarrollo regional. Obviamente no todas las regiones pueden tenerlo todo, pero sí tiene que haber un mayor marco de justicia socioambiental. Es decir, no porque en un lugar haya un recurso, tenemos que explotarlo para otras regiones. Es decir, tiene que haber un sistema justo en donde también no porque haya recursos ahora, las próximas generaciones, en el presente, en las próximas generaciones, no las estamos limitando en estos recursos, ¿no? Está también una invitación a hacer una sobriedad en el consumo, a fortificar el consumo local y justo, el uso eficiente de los recursos naturales, un sistema también más democrático, que no solo se reduzca a votar cuando son elecciones, sino en que nosotros como ciudadanos podamos
indicar a los gobernantes, a los tomadores de decisiones, cuáles son las prioridades de la ciudadanía y cómo ellos en realidad son funcionarios públicos que representan nuestros intereses. Y en este diálogo con los gobiernos, pues es necesario fortificar organizaciones sociales solidarias, es decir, organizarme con mis vecinos, con los colonos, con los ciudadanos que están alrededor o las personas que tienen intereses comunes para desarrollar proyectos pues, que pueden ser a nivel vecinal, a nivel ciudadano, a nivel comunitario, y no esperar a que alguien tome la decisión por nosotros. Es decir, nosotros como sociedad humana tenemos la capacidad de organizarnos y de luchar cada uno desde sus frentes, por muy pequeños que parezcan, hacia esta transición justa y sostenible. La siguiente, por favor. No me queda más que agradecerles por su atención. Espero que haya sido de interés para todos ustedes. Y pues nuevamente muchas gracias al comité por la invitación a esta semana, que me alegra haber participado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Sin lugar a dudas, muy ilustrativa, muy alarmante también, por llamarlo de alguna manera, tu presentación, y creo que nos has dado pues unos datos sumamente interesantes que es necesario que repensemos. Y por eso yo decía al inicio de nuestra inauguración que parte del propósito, de los propósitos que nos han llevado a organizar estas semanas de las ciencias sociales, es ver esa parte de lo humano, cómo lo humano impacta en todo lo que tiene que ver con el planeta, con nuestro planeta, nuestra casa, como bien lo has dicho, y cómo nuestras acciones de una o de otra manera repercuten ante esta situación que estamos viviendo. Yo seguido en mis cursos le comento a mis alumnos que cada clic que damos en el celular, en la computadora, en la televisión, en cualquier aparato electrónico, es finalmente cuando sumamos todos esos clics, son millones de clics a nivel mundial y es un consumo devastador de energía. Pero así como están esas pequeñas acciones, también podemos hacer otras pequeñas acciones que contribuyan efectivamente a tratar de frenar esto que está sucediendo con nuestro planeta, con nuestra casa, y con pequeñas acciones que pueden sumar y lograr grandes cosas. Creo que eso es sumamente importante, que tomemos conciencia de cómo podemos nosotros contribuir a que esto, pues de alguna manera, lo enfrentemos. Sabemos que los gobiernos, nuestros funcionarios, no hacen del todo lo que tienen que hacer bien las cosas. Entonces, más bien vamos a pasar a la parte de las preguntas que tienen las personas que nos están escuchando en nuestro auditorio. Maestra, ¿quién me ayuda en esa situación del chat y de las preguntas? ¿O cómo le hacemos? Aquí estoy, ya les puse okay, en el chat para que nos puedan hacer preguntas y trataremos de habilitar el micrófono. Gracias, maestra Elia. No sé si de pues manera alguien, directa, compañeros, que quiera preguntar algo, comentar algo, aprovechemos la presencia de Rodrigo en nuestra primera sesión inaugural. Compañeros. Aquí hay una ya. Dice, ¿para qué les sirve llevar un registro de los clics que hacemos? Pues más no. Bien yo comento. Sí, adelante, Rodrigo. Sí, no, yo creo que tiene que ver con el comentario que hacía el maestro Gumersindo. No es que sirva llevar un registro. Yo creo que más que llevar un registro, sí es cada vez reforzar más la participación.
Y la participación se puede hacer ciertamente a través de las tecnologías, pero también pues yo invitaría a hacer una participación más humana, que sí es cierto que la pandemia nos ha obligado a aislarnos. eh, yo creo que es momento también de repensar cómo nuestras relaciones, no solo con la gente que tenemos en común, nuestras familias, nuestros amigos, sino también con las personas con las que compartimos un territorio, las personas con las que compartimos un interés, o una preocupación, ¿no? O sea, por el agua, por los bosques, por el medio ambiente en general. Yo creo que eso es más importante. Y ciertamente, pues las redes sociales o sociodigitales han ayudado a encontrar gente con intereses comunes que no están cerca de nosotros y que si no existieran estas redes no podríamos acercarnos a ellos, pero pues sí le da magnitud, pero no descuidar tampoco estas relaciones personales que podemos tener con la gente que está físicamente a nuestro alrededor. Muchas gracias, Rodrigo. Compañeros, ¿alguien más que quiera preguntar algo, comentar algo? Aquí hay una pregunta que está de Mariana Gómez. Dice, ¿qué piensa de los movimientos estudiantiles a favor del cuidado del medio ambiente que comenzó a liderar la adolescente Greta Thunberg? Pues definitivamente yo creo que son los jóvenes, los niños, pues tienen un mayor riesgo pues sobre el futuro, este futuro que ya estamos viendo pues cada vez más agotado, cada vez más incierto. Y es cierto, justamente el concepto de sostenibilidad tiene que ver con las futuras generaciones. Entonces, yo creo que son movimientos importantes que han ido dando frutos poco a poco, pero creo que no son suficientes aún. Yo creo que tenemos que participar cada vez más personas y no necesariamente seguir un movimiento u otro, sino que también podemos crear nuestros propios movimientos, cada quien de acuerdo a sus capacidades y sus intereses, y unir justamente todos esos esfuerzos de cada uno de los movimientos en una sola fuerza también, una fuerza que sea desde los ciudadanos, desde las personas que vivimos al día, para que pues los líderes mundiales, los líderes nacionales, consideren a fuerzas esta presión que estamos haciendo sobre ellos para tomar mejores decisiones. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más, compañeros? ¿Nadie más tiene preguntas o comentarios? Sí, acá hay otra. Dice, desde el punto de vista educativo, ¿cómo promover desde temprana edad el ser activos en el cuidado de nuestro entorno y de nuestro planeta? Gracias, maestra Adriana de la Paz. Sí, yo creo que la escuela es fundamental en todos los niveles, desde el kinder hasta la universidad y el posgrado, justamente para crear una mayor conciencia que permita, pues a través del conocimiento, proponer acciones. Lamentablemente, en algunos casos, la educación se ve justamente como algo muy rígido, que tenemos que seguir ciertos contenidos y cubrir un número de horas, etcétera. Pero pues yo estoy seguro que hay muchos maestros comprometidos en todo el mundo y en México que también están poniendo su granito de arena, concientizando a los estudiantes, proponiendo acciones, buscando interés por conocer más de la problemática o de cómo resolver
estos problemas que se van presentando, pero sobre todo también esta forma, otra vez regresaría a lo mismo de la organización social, es a través de la escuela que nosotros podemos organizarnos más fácilmente, porque pues es gente de nuestra misma generación, que tiene intereses comunes y un territorio común, y eso yo creo que ayuda mucho a tener puntos en común por los cuales organizarse y trabajar. Entonces sí, de acuerdo en que la escuela y la educación en general pues son vitales. Por otro lado, pues también cada vez tenemos más acceso a la información gracias a la tecnología. Hay un doble riesgo porque a veces es información falsa, información manipulante, pero pues la educación nos permite justamente distinguir en los tipos de información y utilizar provechosamente aquella información que puede ser útil para avanzar en muchas cosas. O sea, yo cuando era niño o joven no tenía acceso a la información más que de los libros, y a veces los libros no están al acceso directo, ¿no? Ahora es increíble la cantidad de información a la que podemos acceder a través del Internet, y yo creo que eso es una ventaja que puede aprovecharse, pero también es un riesgo del cual tenemos que tener cuidado, por lo que decía de los diferentes tipos de información que pueden existir, ¿no? Entonces, de acuerdo en que entre más sepamos, mejor preparados estaremos para resolver esta crisis, pero también este conocimiento, recordemos que no solamente viene de la ciencia, de los expertos, sino también conocimiento empírico de la gente local, de las poblaciones indígenas, en general de la abuelita. Todos estos saberes tenemos que revalorarlos y ponerlos en un diálogo justamente con los conocimientos técnicos y científicos. Doctor Patiño, aquí tengo otra pregunta. Sí. Dice, ¿cuál ha sido el impacto ambiental de la llamada obsolescencia programada de los dispositivos electrónicos? Aparatos que aun cuando podrían ser funcionales, son programados para no ser útiles en cierto tiempo y para que se adquiera uno nuevo. Sí, definitivamente es parte de este perverso sistema económico, porque justamente conozco mucha gente que al año de usar su teléfono o a los 2 años de usar su computadora quieren cambiar a uno más moderno, uno más avanzado, cuando el que tenemos todavía funciona. Yo soy de los que me resisto a cambiar de celular por más insistencia que tenga, porque sí, en efecto, pues puede ser que un cambio de celular o un cambio de computadora sea pues necesario, pero hay que revalorarlo, ¿no? Hay que ver hasta dónde es necesario, porque al final estos productos, pues número uno, requieren de cantidades grandes de materiales específicos, es decir, requieren una carcasa de plástico, requieren de metales raros incluso, que pues sabemos que la minería es uno de los grandes problemas medioambientales, y de transporte también se requiere, es decir, a veces no nos damos cuenta, pero una computadora viene compuesta de partes que vienen de diferentes partes del mundo, y estas se tienen que transportar, y luego el producto final se tiene que transportar a otro lado. No sé, cada vez somos más conscientes de que consumimos más productos que vienen de China o de
Corea, por ejemplo, y pues este transporte también requiere cantidades de energía y emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es por un lado, para crear el producto. ¿Qué pasa cuando ya lo desechamos, aún funcionando? Pues que se va a la basura, y esa basura no somos capaces de saberla manejar. Es decir, todos los productos, el plástico primero no es degradable fácilmente, los metales corren el riesgo de contaminar los suelos, los efluentes y finalmente los mares. Si lo incineramos, pues generamos también gases que afectan la atmósfera. Y pues si es un celular no es problema, pero si son miles o millones de celulares o de computadoras que todavía se les puede dar un uso, pues pues obviamente la magnitud del problema, tanto de obtención de recursos como de manejo posterior y contaminación, pues es muy grande. Entonces, sí, pues buscar, si yo quiero cambiar un celular, a lo mejor se lo puedo donar a otra persona que tiene necesidad, darle un segundo uso, sino esperar pues lo más que pueda. Y no solamente aparatos electrónicos, estoy hablando de la ropa, de los alimentos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que en cuanto, por eso hacía un llamado al consumo sobrio, a un consumo más razonado, a un consumo que pues ni modo estamos en una sociedad de consumo, pero sí pensar en las implicaciones que tiene. Muchas gracias. Sí. Y con esta pregunta viene otra relacionada. Dice, la pandemia ha afectado el consumismo de las personas. En mi caso he notado que las personas se han vuelto muy adictas a las compras en línea. ¿A qué se deberá? ¿Esto aumenta la contaminación al comprar cosas innecesarias? Sí, bueno, como mostramos muy al principio de la conferencia, por la pandemia hubo una disminución del consumo en 2020, que fue importante. O sea, regresamos a niveles de consumo de una década atrás. Pero como mostré también en 2021, pues esos niveles aumentaron nuevamente. Sí, ciertamente cuando estamos confinados y nos recomiendan no salir, pues entonces hay una manera, digamos, de obtener productos a través de Internet que puede ser benéfica 100%, pero también tiene pues ciertas, pues cierta adaptación de este sistema económico. O sea, mientras que ya había un manejo, digamos, de compras en línea, pues el sistema económico se adaptó a la pandemia y pues ahora recibimos cada vez más anuncios mientras navegamos, recibimos más ofertas, entre comillas, que sí prácticamente hay ofertas en todo el año, y pues la facilidad de comprar en internet hace que a veces justamente no pensemos en estos consumos. Yo creo que pues es eso, una invitación a reflexionar sobre qué necesitamos verdaderamente. Y la otra vez mi hija me contaba un chiste sobre los yucatecos que decía que las playeras cuando se hacían viejas se podían usar para hacer trabajo en casa, ya no para salir, pero después que se hacían más feas se podían usar como pijama, y cuando se hacían más feas se podían usar como trapos. Entonces, pues vean cómo podemos utilizar, o sea, son conocimientos que se hacen desde
o prácticas que se hacen desde hace mucho tiempo y que se han ido perdiendo justamente este consumismo masivo que es una presión del sistema económico y pues tenemos que hacer batalla contra esa presión a través justamente de la conciencia y del conocimiento. Muchas gracias. Maestro Gumersindo, no veo más preguntas de este lado. No sé si... Sí, sin lugar a duda, eso que nos comentas de la perversidad y la voracidad del capital, ¿no? Nos ha hecho sujetos consumistas y hasta cierto punto incluso tomar menos conciencia de lo que nos está pasando. Esas gráficas que nos presentabas de los países que más consumen, veía que está a la cabeza Canadá y Estados Unidos, y finalmente pues son de los países capitalistas los que hacen que los países menos desarrollados tecnológica y científicamente, pues seamos los que consumamos sus productos. Una cosa realmente que nos tiene que llevar a esa reflexión, ¿no? De qué papel jugamos nosotros como sujetos en esta sociedad del consumo, como bien lo has dicho. Pues muchas gracias, Rodrigo, me ha dado mucho gusto escuchar tu conferencia. Yo creo que a nuestros alumnos y a nuestros profesores también nos va a dejar muchas cosas que pensar y que tenemos que de alguna manera, eso que dices, repensarnos y repensarnos socialmente para construir un mundo mejor. Pues muchísimas gracias, Rodrigo, te damos un fuerte abrazo desde aquí a distancia y pues no hay otra cosa que quieras agregar, Rodrigo, otra cosa que quieras decirnos. Pues muchísimas gracias por la atención y por el interés. Yo con mucho gusto estoy aquí a disposición y pues también un gran abrazo a la Ciudad de México y al Politécnico. Tenemos gracias, la constancia del doctor Rodrigo. Adelante, maestra Elia. ¿Sí? Veo conectado, no sé si el maestro Andrés esté disponible, si no la compartimos. Sí, la pongo, maestro Andrés, ¿nos por favor? Adelante, si la comparte. Y está. Muy bien, bueno, pues doctor Rodrigo Patiño, al igual que el maestro Gumersindo, muchas gracias por compartir con toda nuestra comunidad su expertise, su conocimiento en estos temas tan relevantes para todos. Sin duda nos moverá a cada uno de nosotros a repensar y replantear varios aspectos de nuestra vida diaria y buscando con ello contribuir un poquito para resolver estas problemáticas que ya nos planteaba. Bien, voy a dar lectura a este reconocimiento. Instituto Politécnico Nacional de Escuela Superior de Cómputo. Se otorga la presente constancia al doctor Rodrigo Patiño Díaz por haber impartido la conferencia magistral Crisis Planetaria, Sobreexplotación, Contaminación, Pandemias y Cambio Climático, en el marco de las actividades de la 12ª Semana de las Ciencias Sociales de la Escuela Superior de Cómputo, realizada del 4 al 8 de octubre de 2021. Ciudad de México, a 4 de octubre de 2021, la técnica al servicio de la patria, y firma un servidor, Andrés Ortigosa Campos. Muchas gracias, doctor Patiño. Sí, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Maestro Gumersindo. Sí, pues muchísimas gracias a todos por haber participado, a todos los que nos hicieron estar con nosotros en esta primera mesa de inauguración y invitarlos, como decía bien la maestra Adriana Berenice Celis, tenemos un programa que ya está en la página de nuestro sitio de la escuela, donde pueden visitar y ver cuál es el programa y cuáles son las actividades que siguen, y ahí estarán las ligas disponibles para que se puedan conectar a cada una de estas diferentes actividades. Pues muchísimas gracias a todos y pues buen día, buena tarde, lo que sea. Nos vemos a las 4. Saludos a todos. Que tiene mucha reflexión. Muchas gracias, Rodrigo, hasta luego. Muchas felicidades. Gracias, hasta luego. Enviamos la constancia por correo, Rodrigo. De acuerdo, muchas gracias. Buen día. Buen Hasta día, luego, doctor. Gracias.